Y el cerebro es uno de los órganos más descuidados. Porque pensamos que esta nueva ciencia, ¿no? La psicología, es algo para locos o para gente que está mal de su cabeza. Pero no. Todos necesitamos ir al psicólogo con la misma frecuencia con la que vamos a un dentista. Así es. Aunque yo tengo tiempo que no voy al dentista. El dormir mucho es síntoma de depresión. O sea, ¿quieres aislarte de los problemas? Durmiendo. O sea, que me pase la vida y mientras yo duermo. O sea, que las cosas se resuelvan solas y yo duermo. ¿Cómo Dios trató con una persona que estaba teniendo depresión? ¿Será que la trató como un debilucho? Mira, levántate, o sea, deja de estar triste. Como le dicen las personas, no, estoy depresivo, deja de estar de depresión. Como que si hoy tengo cáncer, yo dejo de tener cáncer y boom, ya se se acabó. Una depresión puede venir por el fallecimiento de un ser querido, un ser amado, por la ruptura de un noviazgo, un matrimonio. Hay muchos escenarios que pudieran darse para que en nuestra vida pudiéramos pasar por una depresión. Así que eso de que solamente pasa para temperamentos y caracteres débiles, no. Hola mi gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su espacio favorito. Llegó la Luz Podcast. ¿No? Esperando que este podcast sirva como una luminaria para sus vidas. Este es un episodio muy especial. Tenemos un invitado, ¿verdad? Así es. El hermano Richard Carpio, buen amigo y hermano de la iglesia y también informático, ¿verdad? Sí, así mismo es. Ajá. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la depresión. ¿Será esta la enfermedad del siglo XXI? ¿Será esta la enfermedad del siglo XXI o habrá existido antes del siglo XXI, ¿no? ¿Será que algún personaje bíblico ha tenido esta enfermedad? ¿Qué opina usted, hermano? Uy, ¿Que la depresión sea algo de ahora o viene de hace mucho tiempo atrás? Viene de hace mucho tiempo atrás y eso lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver. A ver, una pregunta. ¿Usted ha sufrido de depresión, hermano? Hermano, sí, en la vida, sí. Claro que sí. Pero para responder o para hablar de la depresión, primero deberíamos saber qué es la depresión. Y tenemos aquí una enfermera que nos puede ayudar un poco. Cuéntanos, cielo. Bueno, es una enfermedad de la salud mental, ya está diagnosticada de esa forma. Es cuando la tristeza se vuelve crónica después de 15 días. Es normal que una persona esté muy triste durante un cierto periodo de tiempo, se le murió un familiar, perdió el trabajo, circunstancias de la vida, pero cuando pasa de las 15 días ya se puede establecer una tristeza crónica. Y pues pasa a ser depresión porque sube el nivel del cortisol, que es el estrés, y baja la serotonina, que es la felicidad o el estado de armonía en el ser humano. Entendimos. Entonces, el cerebro, como funciona a base de estímulos químicos, ¿no? Hay uno que se llama serotonina, que produce la felicidad. Cuando la serotonina baja y el cortisol sube, que le produce el estrés causa tristeza. Y cuando eso se prolonga por más de 15 días, como digo mi esposa, eso se le llama depresión. Crónica. Interesante. No, es tristeza crónica. Tristeza crónica. Depresión. Pero luego que dura 6 meses, si no me equivoco, Sí. la depresión cuando pasa de 6 meses, ahí se convierte En una tristeza. depresión crónica. Sí. Que ya tiene que ser diagnosticado, tiene que medicarse y todas estas cosas. Entonces es muy interesante porque la tristeza te puede durar 15 días, la depresión también te puede durar, pero es necesario atacarla a tiempo, porque cuando pasa ese tiempo ya es algo casi irreversible, difícil de Revertir. revertir, esa es la palabra que estaba buscando. Normalmente nosotros vemos a los órganos como partes importantes de nuestro cuerpo, ¿no? Te enfermo la garganta, tomo medicina para la garganta. Tengo un problema de los ojos, voy a un oculista. Tengo un problema con los dientes, voy a un dentista. Un problema de corazón, voy a un cardiólogo. Pero ¿cuántas veces hemos ido a un psicólogo? Y le huimos. Porque tenemos el concepto de que cuando vamos al psicólogo es que tenemos... Es que estamos... No es nada de eso. El cerebro es un órgano igual a cualquier otro órgano, pero incluso es más delicado que cualquier otro órgano. Porque el cerebro no solamente está expuesto a cosas que lo afecten directamente, por ejemplo, los pulmones, ¿no? Si una persona fuma, la nicotina llega a los pulmones y lo afecta directamente. El corazón, si comes mal grasa, llega directamente. Pero el cerebro no solamente le afecta las cosas que le llegan directamente, le afectan las cosas que salen del exterior. Todo lo que le llega a través de los ojos, los oídos, el olfato, el gusto, todo el exterior afecta a su cerebro. Y aparte de eso, cuando el cerebro está afectado,
también empieza a afectar los demás órganos del cuerpo, ¿no? Mi esposa me dice mucho que yo no me moleste tanto porque es lo que me va a pasar. Sí, el estómago se afecta. El estómago. La rabia afecta el estómago, sí. Entonces, cada emoción fuerte afecta una parte del cuerpo. Y el cerebro es uno de los órganos más descuidados. Porque pensamos que esta nueva ciencia, ¿no? La psicología, es algo para locos o para gente que está mal de su cabeza. Pero no. Todos necesitamos ir al psicólogo con la misma frecuencia con la que vamos a un dentista. Así es. Aunque yo tengo tiempo que no voy al dentista. Pero, no sé si alguna vez has escuchado, hermano, cuando usted era niño, un adulto decir que la depresión es para gente de carácter débil. ¿Ha escuchado eso? ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, no. La realidad es que no, porque es que hay circunstancias en nuestra vida, de acuerdo a lo que hayamos vivido en nuestro escenario, que pudiéramos pasar por esos momentos de depresión. Bien lo decía el hermano al inicio, una depresión puede venir por el fallecimiento de un ser querido, un ser amado, por la ruptura de un noviazgo, un matrimonio. Hay muchos escenarios que pudieran darse para que en nuestra vida pudiéramos pasar por una depresión. Así que eso de que solamente pasa para temperamentos y carácter débil, no. De alguna u otra manera a cada uno nos llega un momento en nuestra vida en la que pudiéramos, si nos descuidamos, pasar por esa depresión. Así es. Entonces, hay algo interesante que una vez me dijo un hermano hace mucho tiempo, con el que yo me quedé pensando que es lo que vamos a poner en la mesa ahorita para hablar acerca de esto. Una vez yo fui a un lugar a hacer una actividad y cuando volví exitosamente, o sea, fue muy exitosa la actividad. Volví a mi ciudad natal, que era Punto Fijo, y me encuentro con un hermano y yo estaba como triste. Y el hermano me nota triste, y yo soy la persona que sonríe mucho, y él me dice, ¿qué te está pasando? Y yo le cuento, no, volví de allá y todo fue un éxito, pero no sé, no estoy triste ahorita. El hermano me dice, qué raro, dice. Yo he estado estudiando acerca de eso y normalmente las personas que pasan por momentos de éxito muy grandes, luego que pasa la marea, baja la marea, caen en depresión. Y él me contaba eso, ¿no? Me contaba de un constructor europeo, no recuerdo su nombre ahorita, que luego que terminó su obra maestra, todo el mundo lo alabó, todo el mundo lo exaltó, pero cuando ya terminó su momento de gloria, cayó en depresión. Y es interesante porque si nosotros estudiamos cómo funciona el cerebro, ¿no? Dijimos que menos serotonina, más cortisol es lo que genera la tristeza y después depresión. Tenemos que entender de qué manera se forma la serotonina. Es diferente a la dopamina, ¿no? La serotonina se segrega cuando tú estás haciendo algo productivo, cuando estás logrando algo, cuando estás creciendo como persona. Entonces tú cuando estás metido en un proyecto, tú estás generando serotonina, porque estás creando y estás haciendo algo hasta que llegas a la cumbre y termina. Pero cuando termina, quedaste muy arriba de serotonina. Y cuando todo se acaba, porque ya se acabó el proyecto, ya todo el mundo se vuelve a su vida rutinaria y tú quedas en el aire sin más nada que hacer, caes, el cortisol empieza a subir porque te empiezas a preguntar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Y por eso siempre ocurre eso. En momentos altos de serotonina, cuando tú lograste una victoria, caes en lo que se llama depresión. Y ella lo que se llama depresión postparto. Yo quiero que mi esposa nos hable acerca de eso. Sí, le da a las damas después de haber dado a luz. No sé si a la hermana Angie le pasaría, ¿no? Gracias a Dios. El hermano Richard tiene un bebé. Pero le pasa a las madres porque, bueno, ya salió el bebé, ya nació el bebé. Ya no tengo más nada dentro de mi cuerpo y ahora toda la atención es para él y pues nada para la mamá. Entonces el cerebro empieza a decir, bueno, ya no tienes valor, ya no, todo es para el niño. Entonces las mujeres caen en depresión postparto. Caen en depresión postparto. Todas las personas, los de la generación boomer, siempre han tildado la depresión como una debilidad de carácter, pero tenemos un personaje bíblico del que les vamos a hablar que sufrió de esto y no podemos decir que es un personaje bíblico débil. No. Porque bajaron carros de fuego del cielo para llevárselo vivo. Y él está ahorita en el cielo, vivo, paseando por ahí. Es una persona muy importante para Dios, muy importante para la historia de la redención. ¿Y cómo se llama este personaje, hermano? Elías. ¿Qué nos puedes comentar sobre él, hermano? Bueno, fíjate, tú mencionabas hace un momento algo muy interesante. Nosotros pudiéramos estar en un momento de mucha emoción, mucha gloria, mucho gozo por algún proyecto que estemos realizando, por X circunstancia en nuestra vida. Y de repente cuando ya todo eso cesa, puede venir una cierta depresión del pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Este personaje
precisamente venía de una especie de experiencia espiritual tan grande, tan inmensa, que él pudo haberse sentido en una cima espiritual de gozo y alegría súper alta. Estamos hablando de un Elías que antes del capítulo 18 de Primera de Reyes, antes del capítulo 19, que es el que vamos a mencionar, un Elías que orando a Dios en frente de 450 profetas que buscaban y oraban y pedían a Baal para que se descendiera fuego y se consumiera ese sacrificio allí. Estamos hablando de un hombre que con el orar hizo que el Dios verdadero hiciera descender fuego del cielo. Y que no solamente lo vieron estos 450 profetas, sino todo el pueblo. Y podemos ver que la emoción y el gozo, ¿cómo era el nombre de la...? ¿Serotonina? Esa serotonina estaban arriba que Elías se burlaba. Sí, ¿verdad? Elías se burlaba, decía, griten más fuerte, a ver si es que su Dios está dormido, no los escucha. Ajá. Pero luego vemos en el capítulo 19 un hombre que luego de ese escenario llega totalmente a una depresión en su vida, tanto incluso que deseó la misma muerte. Deseó la muerte. Hay varios personajes bíblicos que han deseado la muerte, ¿no? Pero es importante resaltar en este momento a Elías porque Elías era un héroe, fue un héroe en su época, liberó de la idolatría a Israel, hizo que empezara a caer la lluvia, salvó al rey montándose en una carreta él solo y lo llevó, y victoria tras victoria, victoria tras victoria, el cerebro se le iluminó de dopamina. Pero hay algo también importante a resaltar. Elías quitó los ojos de donde los tenía que tener. Hay un libro interesante que se llama Profetas y Reyes que explica un poco esta situación y describe que cuando Elías estaba en victoria tras victoria, veía mucho la exaltación de las personas a él, y eso a él le desvió la mirada. Me recuerda mucho a un personaje bíblico que estuvo con Jesús en vida, que se llama Pedro, que caminó sobre el agua mientras veía a Jesús a los ojos. Pero cuando desvió la mirada, se hundió. Y eso fue lo que le pasó al pobre Elías. Cuando se quedó dormido pensando en todas las victorias que había tenido y abrió los ojos y se vio solo, y un siervo de Jezabel le dijo que Jezabel lo iba a matar, tuvo miedo y se fue corriendo. Pero luego él, me imagino que se arrepintió en su corazón porque dijo, mira, yo como tan falto de fe soy, que habiendo tenido victorias con Dios, ahora me voy a esconder por una mujer que me está matando. Y esto, sumado a que ya había logrado todo en su vida y ahora estaba solo, subió el cortisol tanto que entró en depresión. Y una de las características por las cuales sabemos que entró en depresión es porque se acostó a dormir. ¿Qué nos puede decir eso, Cielo? Sí, el dormir mucho es síntoma de depresión. O sea, ¿quieres aislarte de los problemas? Durmiendo. O sea, que me pase la vida y mientras yo duermo. O sea, que las cosas se resuelvan solas y yo duermo. Y él lo que estaba haciendo en esa cueva era estar acostado a dormir. Tuvo que venir un ángel decirle, mira, despiértate, ¿qué haces aquí? Porque 2 meses, sí. Y eso es interesante, ¿no? Cómo Dios trató con una persona que estaba teniendo depresión. ¿Será que la trató como un debilucho? Mira, levántate, o sea, deja de estar triste, como le dicen las personas, no, estoy depresivo, deja de estar de depresión. Como que si hoy tengo cáncer, yo dejo de tener cáncer y ya. ¿Cómo hacía Dios para tratar? ¿Qué fue lo que hizo Dios para tratar con su siervo que tuvo depresión? Bueno, primero que nada, Dios vio la necesidad física que tenía Elías. Precisamente la depresión lo llevó al cansancio físico. También. Todos aquellos pensamientos que tenía en su mente en ese momento lo lleva a ese cansancio físico. Dice que el ángel desciende, 2 veces lo despierta, este hombre come, sí bebe, vuelve a dormir y luego vuelve a despertar y Dios le da una misión, que vaya a un sitio, ¿no? Cuando se encuentra en ese sitio, fíjate que por aquí lo tengo en el versículo, por aquí está, versículo 15, 16, versículos 2 y 13, habla de que la presencia de Dios desciende, ¿no? Para hablar a Elías. Y habla de que la presencia de Dios hace que las cosas naturales comiencen a temblar y hay terremoto, hay incendio. Sí. Pero la forma, en el momento en el que Dios va a hablar, me gusta como lo dice, porque dice, pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio, y después del incendio hubo un suave susurro. Y es interesante, a veces nosotros pensamos, después de habernos separado de Dios o apartado de Dios por algún pecado que hayamos cometido,
y que precisamente este pecado nos haya llevado a esa depresión, pensamos que Dios nos va a jugar con dureza, que nos va a hablar con una fuerza que con terremoto, incendio, y cualquiera pudiera leer esto y pensar que Dios estaba ahí incendiado y haciendo temblar la tierra, ¿no? De la rabia. Y no, la tierra reaccionó así por su presencia que descendía acá. Pero realmente habló con un suave susurro, es decir, habló con amabilidad. Y ese es el amor de Dios. Realmente ese es nuestro Dios, que cuando estamos deprimidos nos habla con sutileza y nos habla con amor. Sí, Jesús o Dios entiende los estados de ánimo del ser humano. Él entiende Bastante. cuando estamos molestos, cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos depresión, estrés. Y Él te trata conforme a lo que tú estás sintiendo. No es un Dios que anula tus emociones, que anula tus sentimientos. Muchas veces nosotros aquí en la tierra, entre humanos, anulamos los sentimientos de otros. Hay la historia de personas que, como la Biblia enseña, que cuando Jesús venga va a haber una resurrección, quieren anular los sentimientos de otra persona cuando se les muere un familiar, diciéndole, no, ¿por qué estás triste si va a resucitar cuando Jesús venga? Pero es natural sentirse triste, es natural pasar días tristes y caer en depresión por un familiar que se te ha muerto. Es natural incluso caer en depresión por un animalito que se te ha muerto, una mascota que tuviste con ella 5 años, 10 años. Es natural caer en depresión. Es natural caer en depresión cuando muchas personas se burlan de ti y eres un adolescente que todavía no ha encontrado cuál es su identidad. Es natural. Y Dios trata a todas las personas con amabilidad. A diferencia que nosotros llegamos a las personas con un terremoto y con fuego. Pero Dios viene con un silbido apacible. Es interesante porque la depresión puede llevarte a 2 caminos. Uno, comer mucho. Otro, no comer. Lo que le dio a Elías fue por no comer. Y Dios no lo dejó morir de hambre. Le llevó a su ángel que le diera una torta. No sé dónde sacó esa torta. No sé si el ángel amasó. No sé cómo fue la cosa. Pero le llevaron su torta y él comió. Hay personas que, como les da por comer mucho, también la depresión te lleva a comer mucho dulce. Esto te sube. ¿Qué es lo que la enfermedad que te da? La glucosa, diabetes. Te sube la glucosa, te da diabetes, después te da hipertensión y puede causar la muerte, ¿no? La muerte, la depresión. O hay personas que la depresión sube tanto que terminan con su vida ellas mismas. Elías quería terminar con su vida. Me imagino que no lo hizo porque él entendía que no podía hacerlo o que no debía hacerlo. Pero cuando la depresión se apodera de tu mente a un punto tal, yo tengo un profesor que es un pastor y es psicólogo que nos decía que llega un momento en que la depresión se apodera tanto de tu mente que tú, sin darte cuenta o sin tener control de tu cuerpo, vas y te suicidas. Muchas veces también criticamos a las personas que se suicidan, y esto es como para tenerlo en otro podcast y hablar un poquito más extenso acerca de esto, pero hay veces la depresión es una enfermedad que controla tu mente al punto que te vas a suicidar sin tener el control de ti mismo. Pero como es otro tema que podemos tener en otra ocasión, no vamos a hablar ahorita. Vamos a seguir con el tema de la depresión y Elías. Muy interesante cómo Dios se acerca a Elías. Y yo quiero preguntarte, Richard, hermano, ¿alguna vez Dios se ha acercado a ti de esa forma? Oh, sí. Sí, claro que sí. ¿Cómo te has sentido? Cuéntanos alguna experiencia. Primero que nada nos sentimos avergonzados y de otra manera es como recibir una bofetada, porque cuando esperamos que Dios te trate con esa dureza, porque, ¿sabes? Algo que sucede cuando de alguna manera ofendemos a Dios y nos sentimos indignos para mirar hacia arriba o arrodillarnos y orar a Dios y buscar su presencia, el enemigo usa una herramienta súper influyente, y es la mente. Colocar cizaña en nuestra mente de que no valemos nada, ¿para qué ser tan hipócritas y seguir caminando con Dios? ¿De qué manera Dios puede vernos con amor si mira lo que acabamos de hacer? Y es lo que pensamos. Sin embargo, damos gracias a Dios que en medio de esa situación, al menos en mi caso, voy igual de rodillas ante Dios a hacer como Jacob, a agarrar a Dios y decir, Señor, bendíceme, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y he sentido como el amor de Dios, la paz de Dios y ese gozo de la salvación y esperanza de la salvación y de su perdón llega a mi vida de una manera en que me refresca, me hace meditar y pensar, ok, he fallado, pero Dios no me está juzgando de esa manera que yo pienso. Dios me está dando la oportunidad de continuar. Y de hecho, lo mismo sucede con Elías. Elías pudo haber pensado que en ese momento Dios iba a decir, ok, voy a ceder a lo que tú quieres. ¿Quieres morir? Mueres lo que mereces. No, realmente Dios tenía aún algo para él. Y le hace entender a Elías
que a Elías, que él tiene aún un propósito para él, para su vida y para que pueda seguir caminando al lado de Dios, y tanto que al final se fue con el Señor. Entonces, muy importante que en medio de esas situaciones no nos separemos de Dios, busquemos más a Dios, aunque no sintamos con el deseo de apartarnos de Él, tengamos la plena seguridad que Él nos va a hablar con una voz suave, llena de amor y de perdón, para hacernos sentir que en Él, por medio de los méritos de Jesús, valemos. Amén, amén. Así mismo es. Dios, la misericordia de Dios abarca mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. A diferencia de un ser enojado, Dios se presenta como un padre amoroso, como un padre amoroso que quiere rescatarte de cualquier situación por la que estés pasando, sacarte de ese momento difícil y traerte a la paz, porque eso es lo que Dios trae a nuestras vidas, paz. No sé, Silito, ¿tienes algo que decir? Sí, me llama mucho la atención Elías, porque un hombre muy valiente, a diferencia de lo que siempre se cree. Hombre con un llamado del deber muy alto, o sea, mi palabra se tiene que cumplir. Yo creo que por eso fue que cayó en esa depresión. Y creo que Dios le recompensó todo su trabajo. Aunque también, como decía mi esposo en Profetas y Reyes, el trabajo que él iba a hacer, después, como Dios entendió que él estaba cansado, lo tuvo que hacer otro después de él, que era Eliseo, y otro después de Eliseo. O sea, pero él hubiese podido hacer ese trabajo. Me sorprende porque era extremadamente valiente, pero aún a los líderes valientes, a las personas esforzadas, se pueden cansar porque somos humanos y Dios nos entiende. El cansancio es humano. Aquí hay unas palabras interesantes que encontramos en una investigación científica, no, pero que dice que las personas responsables con baja autoestima, exigentes, perfeccionistas, con un elevado sentido del deber, del respeto, minuciosas, de baja tolerancia al fracaso y con planteamientos vitales muy rígidos, o sea, personas que tienen, digamos, sus líneas muy íntegras, muy así establecidas, esas personas tienen un mayor riesgo a sufrir depresión que otras. Interesante. Las personas que tratan de mantener su vida impecable, que son responsables, tienen una mayor inclinación a la depresión que otras. Entonces, podríamos, ¿no?, aquí en nuestro pequeño espacio dar algunos consejos a las personas, y uno de ellos sería, tratemos de ser un poco más flexibles con nosotros mismos. Así es. Porque el hecho de presionarnos a un punto lo que hace es generar más cortisol y disminuir la serotonina. Porque la serotonina se segrega cuando tú lograste algo con éxito. Cuando tú tuviste algo, un éxito, aunque sea pequeño, segrega serotonina. Entonces hay que empezar a celebrar nuestros éxitos pequeños para que la serotonina empiece a funcionar en nuestra mente. También tenemos que recordar que en momentos cumbres de la vida en los que hemos estado, Dios es el que nos puso ahí. Y cuando caigamos por la depresión, porque ya no estamos haciendo nada y nos vemos inútiles, ¿no?, al parecer inútiles entre comillas, tenemos que entender que siempre somos de vital importancia para Dios. Y Él se va a acercar a nosotros como se acercó con Elías y nos va a sacar de ese lugar siempre y cuando nos dejemos sacar. ¿No sé? Sí. Porque por la fuerza Dios no nos va a dejar. Pero amablemente nos va a ir a buscar. Nunca nos va a cuestionar, nunca nos va a juzgar, nunca nos va a señalar. Siempre con amor va a intentar hacer algo por nosotros para que nosotros salgamos de ese abismo en donde estamos metidos. Si en este momento estás pasando por depresión, si estás triste, si ya has estado más de 15 días triste, si ya tu aspecto físico empieza a tener esa imagen de descuido porque no estás afeitado, las mujeres no se han lavado el pelo, ya estás pasando por una situación, te queremos decir que siempre hay formas de salir de ese hueco. La Biblia dice que Dios te saca del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Dios estira su mano y te saca de ahí. Dios quiere ayudarte, quiere estar contigo, te quiere proteger, quiere hacer algo por ti, pero necesitas dejarte. Elías quiso morir también. Elías también deseó la muerte en ese lugar donde estaba, se quejaba de Dios. Dios amablemente lo saca, le responde a todos sus cuestionamientos y él entiende, después de mucho tiempo, que lo que él estaba pensando no era lo que en realidad pasaba, sino hay veces la depresión también altera un poco nuestras perspectivas de la vida. Pero las personas que están fuera no pueden juzgar a las personas que están dentro,
porque tú estás viviendo y tú estás viendo las cosas de esa forma. Pero siempre le podemos presentar a un Dios que te ayude y te saque de esa situación. Así es. Amén. Entonces, ¿qué otro consejo le podría dar a las personas que están pasando por Bueno, la depresión? consejo, presentar nuestras necesidades a Dios. O sea, por allí tengo un versículo, Filipenses 4, 6, 7. Me gusta mucho como lo dice esta versión, dice, no se preocupen por nada, en cambio, díganle a Dios todo lo que necesitan, ¿sí? Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Una manera también de ser feliz y evitar esa depresión es siempre ser agradecido. Está científicamente comprobado que mientras más agradecidos somos, más felices somos. Así que recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios está dispuesto a hacer para nosotros para que eso traiga felicidad y pueda desaparecer esa depresión si la existe en este momento. Amén. ¿Un consejo para las personas que están pasando por esta situación? Yo pienso que cumplir tareas pequeñas es una buena idea, porque el Señor cuando despertó a Elías y trató con él, no le dijo, bueno, ahora vas y me cumples esta misión gigante, sino que la que le dio estaba en sus capacidades ahorita saliendo de ese proceso. Entonces, para salir de la depresión no hay que iniciar con un proyecto grandísimo, mudarte de país, conseguir un trabajo demasiado gigante, o sea, no tienes que hacer un cambio tan drástico. Puede ser ordenar tu cuarto. Sí, tender la cama, o sea, pararte a bañar o leer la Biblia, un capítulo de la Biblia diario. Afeitarte. Ajá, ese tipo de sí, cosas sencillas, pues, porque si vemos, como estamos hablando del ejemplo de Elías, no lo mandaron a hacer una cosa tremenda. O sea, le dijeron, sal de aquí, tengo algo para ti, pero eso no era extremadamente grande, él podía cumplir con eso. Muy, muy interesante, ¿no? Entonces, tratemos de buscar ayuda también profesional, porque es una enfermedad igual que cualquier otra enfermedad. Las personas adultas que nos estén escuchando no piensen que los psicólogos son para locos o para débiles de carácter. Este personaje bíblico tuvo depresión y el psicólogo se acercó a él, que es Dios, y trató con él, porque en esa época no existía esta profesión. Hoy en día que existe, Dios espera que nosotros vayamos, ¿no? Cuando en su época no había para curar ciertas enfermedades, Dios obraba milagrosamente. Ahora que hay cura para esas enfermedades, obra menos. Y ahora que hay psicólogos, Dios espera que nosotros nos acerquemos a los profesionales. Sería bueno que sea un psicólogo cristiano, que tenga sus buenos principios basados en lo que enseña la Biblia, pero alguien que te pueda ayudar y que sea profesional, sería bueno que acudas a él. Y este es el último consejo que te puedo dar. Busca más de Dios, ora más, lee la Biblia, aprende a conocerlo, acerca a tus hermanos de iglesia, pide oración por ti, y siempre hay salida para todo. Siempre hay salida para todos, siempre hay rescate para todos. Y recuerda siempre, permite que la luz de Dios ilumine tu vida. No, pero es que no queremos terminar todavía. Por eso estamos aquí. Vale, sorpresa. Vamos a ya despedirnos porque ya el tiempo se ha ido. Tenemos más de 20 minutos, como 25 minutos. Así que bueno, querida audiencia que nos estás escuchando, no sé si tienes una última palabra. Bueno, estamos todos vestidos iguales porque pertenecemos al mismo grupo pequeño. Grupo pequeño de Judá. Sí. Entonces por eso estamos vestidos de esta forma. Estamos informados. Una última palabra de despedida, hermano. Una última palabra, bueno, que Dios les bendiga, que Dios pueda hablar a sus corazones de tal manera que ustedes puedan oírle y recibirlo en sus vidas para que pues haya plenamente felicidad y paz en sus corazones. Y gracias por la invitación. Gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros, la verdad. Sí. Es un placer, hermano. Tiene mucho conocimiento de su casa, le gusta leer mucho y nos gusta compartir mucho con ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Y bueno, ahora sí, recuerda, permite que la luz de Dios ilumine tu vida. Hasta luego, Dios los bendiga. ¿Ah? ¿Tú cortas el pedazo en que nos equivocamos? No sé, sí, yo voy a... Listo, hermano. Sobrevivimos. Sí. Ya luego aprendí el ventilador para que no muera.